Bueno, pues vamos a ver el ejercicio 4 de la práctica que va sobre la creación de un túnel para el intercambio gráfico. En concreto, se os pide que en la máquina del Lithium debéis de tener instalado un servidor VNC, que es el que hemos utilizado en clase, el X11 VNC. Si por lo que sea no lo tuvierais, pues ya sabéis, sudo apt install X11 VNC y habrá que hacer lo que haya que hacer para ver en la máquina del Windows Server 2022 el escritorio del Lithium utilizando un visor VNC y un túnel SSH a través del puerto 5900. El servidor VNC además deberá pedir una contraseña para mostrar el escritorio, que será ADA-ITS. Bueno, en principio aquí la dificultad está en canalizar un protocolo que no es seguro como VNC a través de un túnel seguro por SSH. Para que veáis de qué va esto, primero vamos a hacer lo fácil, que ya lo hemos hecho en clase, pero vamos, para que quede constancia y para que lo intentéis en vuestra casa otra vez siempre que queráis, que es abrir un escritorio remoto con VNC. Eso, como digo, ya lo hemos hecho, pero eso en realidad es una tontería. Para comparar el acceso a un escritorio remoto mediante VNC y mediante el correspondiente túnel SSH, vamos a capturar tráfico, tanto en un caso como en otro, y vamos a compararlos, para que veáis en qué consiste la tunelización. Entonces, pues bueno, en el Linux ya hemos dicho que yo tengo instalado un servidor VNC que es el X11 VNC. Ya sabéis cuál es la manera de crear una instancia de ese servicio. Simplemente poner X11 VNC. Con eso simplemente ya se generaría, digamos, una instancia del servidor, pero si quiero especificar más cosas, como por ejemplo que se ejecute en modo background para no perder la consola y que yo pueda seguir escribiendo en la consola, que eso si estoy ahora mismo sentado delante del escritorio de un Linux no tiene ninguna dificultad, ¿no? Porque siempre puedo abrir otros terminales, pero si me conecto en remoto, pues es fundamental que yo no pierda una consola, ¿no? Porque si no, no puedo hacer nada con el equipo, a no ser que tenga otra abierta. Entonces, como digo, lo pongo a ejecutarse en modo background y además le voy a especificar que el cliente que quiera abrir el escritorio de esta instancia, pues tenga que especificar una contraseña que, como me dicen en el ejercicio, va a ser ADA-ITS. Si yo no especifico nada más a la hora de lanzar este servidor, pues va a utilizar el puerto por defecto, que como ya sabemos, el puerto por defecto de VNC es el 5900. Si lo ejecuto aquí, pues como veis, me lanza una instancia donde resulta que tengo el servidor VNC escuchando por el puerto 5900. ¿Vale? De hecho, si miro en los procesos del sistema, si tengo algo que tenga que ver con VNC, pues vemos que se ha creado un proceso con este identificador del servidor X11 VNC que está escuchando por el puerto 5900. Si en el cliente, que en este caso va a ser el Windows, yo tengo un visor VNC, pues directamente atacando a la máquina del Lithium donde está escuchando un servidor VNC, pues yo podré ver el escritorio sin ningún tipo de problema. Para que veáis en qué consiste eso, a nivel de tráfico, pues vamos a capturar el tráfico a la hora de iniciar la sesión con VNC. Recuerdo que aquí en esta máquina tengo dos adaptadores de red. El primero de ellos lo tengo nateado, que lo utilizo para salir de internet, y el segundo es el que tengo apuntando a la red interna. La red interna, pues en este caso la tengo configurada en la dirección 172.26.0.126 y el Lithium recuerdo que está en la 172.26.0.65. Es decir, eso lo hicimos en el primer ejercicio de la práctica 4. Bueno, pues voy a poner a capturar el Wireshark por el interfaz donde tengo la red interna, que es este, el Ethernet 2, ¿vale? Pues pico ahí y eso se pone a capturar. Como de momento no hay tráfico, pues lógicamente no hay nada.
Aquí en el Windows nosotros instalamos en días pasados lo que era un servidor VNC y un visor VNC, que en concreto el visor era este, el Type VNC Viewer. Bueno, pues si yo utilizo ese visor para decirle que quiero conectarme con la dirección del Lithium, que es la 172.26.065, y le hago una petición al puerto 5900, que es donde he visto que se ha iniciado la instancia del servidor VNC, pues en el momento en que le voy a conectar, como veis, empieza a haber tráfico por esa interfaz entre la máquina 65, que es el servidor, y la 126, que es el cliente que estoy utilizando, y me pide que para abrir el escritorio remoto tengo que proporcionar una contraseña. Yo he configurado al lanzar la instancia que esa contraseña era ADA-ITS, todo en mayúscula. Si la pongo, le doy OK y veo el escritorio de Linux sin ningún tipo de problema. Esta misma instancia que estáis viendo aquí es la que yo estoy utilizando ahora mismo para atacar desde el cliente. ¿De acuerdo? En el momento en que yo cierre este cliente, la instancia esta se elimina. Y en caso de que yo quisiera acceder otra vez al escritorio, pues tendría que volver a lanzar una instancia del X11 VNS. Entonces, fijaos, yo lo cierro. Evidentemente estoy en el Windows. Si quiero ver que esa instancia se ha eliminado, me voy a la máquina del Lithium. Y si ahora veo si el proceso sigue existiendo, ese proceso ya no existe. ¿Vale? Voy a detener lo que es la captura que se ha estado haciendo por la interfaz que apuntaba a la red interna. Si yo me fijo en todo lo que se ha capturado, fijaos que aquí todo lo que tengo es tráfico VNC que está montado sobre el protocolo de transporte TCP. Evidentemente una información gráfica que yo me estoy trayendo del servidor necesita de un protocolo confiable como TCP para, por si algo se pierde en el camino, que lo pueda volver a pedir, ¿no? Lo que quiero que veáis es que aquí todo lo que tengo es tráfico VNC. El tráfico VNC no es que mande la información, digamos, en texto plano. Casi toda la información en realidad es una información gráfica, ¿no? Pero yo a la hora de entrar en el escritorio remoto he proporcionado unas credenciales que son ADA ITS. Si yo intento seguir aquí el flujo TCP, yo no voy a encontrar por aquí en texto plano ADA ITS, de ninguna de las formas, ¿no? Porque entre otras cosas se utilizan certificados por lo que se encripta la información que se va enviando de un sitio a otro. Sin embargo, VNS tiene un problema, y es que tiene una serie de vulnerabilidades. Por ejemplo, estas cosas que estáis viendo por aquí, de que se manda un desafío por parte del servidor, un desafío de autenticación por parte del servidor, y luego tengo una respuesta a ese desafío por parte del cliente. Estas cosas se pueden aprovechar para capturar información que no es de recibo. O sea, se pueden utilizar esas cosas para secuestrarme una sesión con VNC o capturar credenciales que en principio no deben de estar disponibles para alguien que no esté autorizado. O sea, dicho de otra forma, VNC no es un protocolo seguro. Si yo quiero utilizar VNC y lo quiero hacer de una forma segura, pues tengo siempre la posibilidad de establecer un túnel a través de un protocolo seguro como es SSH. Esta captura de aquí la voy a guardar por si luego la quiero comparar con la que hagamos a través del túnel SSH, ¿vale? Le voy a poner captura VNC, el día de hoy, estamos a 10, ¿vale? Y ahora vamos a preocuparnos por crear un túnel, es decir, quiero hacer básicamente lo mismo que habéis visto, pero a través de un túnel. El tema de los túneles se aplica en teoría en clase, y en el gráfico este del libro de McGraw está bastante bien explicado. En el libro de síntesis también tenéis unos gráficos que os sirven para explicarlo, pero este de aquí es un poquito más intuitivo. ¿Para qué sirve un túnel SSH? Pues es una manera, digamos, de utilizar un protocolo que no es seguro a través de un mecanismo seguro como SSH. En la figura esta de aquí me representan pues cómo se utilizaría un protocolo de correo, un protocolo de gestión de correo entrante como el IMAP, que es un protocolo inseguro. Ya hemos dicho muchísimas veces en clase que todos los protocolos que se utilizan
en Internet, la mayoría de ellos son inseguros, porque cuando se diseñaron no con el propósito de que fuesen seguros, sino de que fuesen eficientes. Son protocolos antiguos que funcionan muy bien, pero el tema de la seguridad no lo tocan, porque se crearon antes de que todo el mundo estuviera conectado a Internet. Entonces, si un protocolo que no es seguro, como el IMAP, yo lo quiero securizar, pues se me puede ocurrir hacer esto que estáis viendo en la figura, securizarlo a través de un túnel SSH. Básicamente, desde el cliente voy a abrir una sesión SSH a través del puerto 22. Además, ya os he dicho muchas veces que en los routers frontera de las empresas, generalmente el único puerto que me voy a encontrar abierto es el 22, para obligar a que se entre de una manera segura con un protocolo como SSH. Y una vez que yo he creado ese canal, pues voy a tunelizar un servicio. ¿Tunelizar un servicio en qué consiste? Pues el protocolo IMAP en el servidor se sirve por el puerto 143, ¿vale? Yo de alguna manera las peticiones que haga aquí desde el cliente tienen que acabar llegando a ese puerto 143 en el servidor, que está en la máquina remota. La tunelización consiste en que yo en realidad desde el cliente le voy a hacer la petición a un puerto local de mi máquina, en este caso han puesto aquí el 10.143. Esa petición va a través del túnel SSH por el puerto 22 y cuando llega al servidor, el servidor sabrá que todo lo que venga del puerto 10.143, en este caso del cliente, se tiene que reenviar al puerto 143 del servidor. ¿Vale? Por lo tanto, yo en ningún caso estoy utilizando el puerto, digamos, por el que realmente se está prestando el servicio. Yo las peticiones se las hago a un puerto local. El tráfico entre mi cliente de correo, en este caso, y el puerto local, evidentemente no es seguro, no va encriptado, pero es que me da igual, estoy en mi máquina. Y el tráfico entre el servidor SSH y el puerto del servicio al que yo le estoy demandando, digamos, el servicio, en este caso el correo, también es un tráfico inseguro, pero me da igual, eso está en la máquina del servidor. Aquí lo importante es que el tráfico entre máquinas está tunelizado a través del SSH. Bueno, pues en eso es en lo que consiste un túnel. ¿Cómo se crea un túnel con un cliente SSH? Pues aquí estáis viendo un ejemplo. El mismo ejemplo que tenéis en la figura es el que se pone en la práctica, digamos, con este comando. SSH-L 10.143. Esto sirve para especificar el puerto local al que yo le voy a hacer las peticiones de la máquina cliente. Dos puntos, la dirección IP o el nombre de dominio de la máquina cliente, donde yo voy a hacer las peticiones del servicio. Dos puntos, el puerto remoto al que voy a dirigir las peticiones de ese servicio. Y luego, lógicamente, me tendré que loguear en el servidor remoto, pues a través, en este caso, de una cuenta SSH, como esta de aquí, ¿vale? Esto es una forma de hacerlo por consola, la primera que vamos a ver. Después veremos también una forma de hacerlo con otro cliente gráfico como PuTTY, ¿vale? En nuestro caso, ¿cuál es el servicio que queremos utilizar? Pues VNC. O sea, en nuestro caso lo que tendremos aquí en la máquina remota, que será el Lithium, pues es un servidor VNC que en principio va a estar funcionando por el puerto 5900. Ya veremos que eso se puede cambiar. Y desde mi máquina cliente, que será mi Windows Server, pues yo voy a hacer una petición a un puerto local de esa máquina. Por empezar, vamos a hacerle una petición al mismo puerto que tengo en el servidor remoto. Es decir, yo voy a hacer una petición al puerto 5900 de mi máquina y lo voy a tunelizar hacia el puerto 5900 de la máquina remota. Aunque en realidad se podrían utilizar cualquiera otros puertos, como después veremos, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer eso y vamos a ver cómo es el tráfico que se genera una vez que yo establezco la sesión, ¿vale? A la hora de hacer eso nos vamos a encontrar con algunos problemas que vamos a ir viendo y vamos a ir solucionando. Pues bueno, vamos a ello. En primer lugar, aquí en el Lithium, yo de momento, como veis, no tengo abierta ninguna sesión VNC.
Evidentemente yo la podría abrir desde aquí porque tengo acceso a la máquina, pero en una situación real yo no tendré acceso a la máquina. Tendré que acceder a la máquina desde el cliente. Entonces lo que voy a hacer es desde el cliente voy a abrir una sesión mediante SSH creando un túnel. ¿Vale? Voy a poner a capturar esto otra vez por el puerto Ethernet 2 para que veáis qué es lo que ocurre a medida que voy haciendo cosas. Entonces, en primer lugar, voy a abrir, como digo, un túnel mediante SSH para canalizar todo el tráfico de VNS, que en teoría se va a estar ejecutando en el puerto remoto en el 5900. Para hacer eso, y siguiendo con el ejemplo que aparece en el libro, pondría SSH-L para crear el túnel local 5900. Este será el puerto local al que yo le voy a hacer las peticiones, o sea, el puerto del Windows Server al que le voy a hacer las peticiones. Localhost, o lo que es lo mismo, 127.0.0.1, la dirección de bucle local, por lo tanto le voy a hacer una petición a mi propia máquina, puerto 5900 de mi máquina, y eso lo quiero canalizar al puerto 5900 remoto, que es donde yo lanzaré una instancia del servidor VNS, ¿vale? Y lógicamente necesito las credenciales para loguearme en la otra máquina. La otra máquina, recuerdo que de los ejercicios anteriores de la práctica solo tiene permitido el acceso los usuarios del grupo user, y por eso en este caso voy a utilizar el usuario José Antonio 172.26.065. Aquí se me olvida una cosa, la voy a poner, y es que si yo quiero permitir que me llegue información gráfica desde el servidor, desde el cliente tengo que habilitar el reenvío X11. Eso se puede configurar en el fichero de configuración del cliente, en el SSH config, y poner el forward X11 yes, o directamente desde el cliente, si pongo una "-x" mayúscula, pues estoy habilitando el reenvío X11 por la parte del cliente. Evidentemente en el servidor también lo tengo que tener habilitado con el X11 forwarding yes, ¿vale? Bueno, pues creo la sesión SSH. Fijaos que esto empieza aquí a capturar tráfico, en este caso todo tráfico SSH. Pongo la contraseña, que era Turia 2022, y entro en el otro equipo, ¿vale? Bueno, ya estoy con SSH en el otro equipo. Todavía sigo sin tener ninguna instancia del servidor VNS, porque no lo he lanzado. Vamos a intentar lanzarlo. Vosotros habéis visto antes que cuando yo lo he hecho con el Lithium, he puesto directamente X11, VNC, -BG para ponerlo en modo background, -passwd, ADA ITS para fijar la contraseña. Fijaos que a medida que voy clicando cosas, aquí se van capturando tramas. Evidentemente existe tráfico entre el cliente y el servidor, ¿vale? El problema que voy a tener aquí, ahora, es este que vais a ver. Fijaos, lo que me funcionaba en local, porque yo eso, si lo lanzo en local, fijaos, si yo me voy aquí al Lithium y lo hago en local, X11, el mismo comando. Aquí sí me lo abre sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y uno se extraña, bueno, ¿cómo lo abre en local y sin embargo mediante SSH no lo abre? Bueno, pues esto parece que es una modificación de las últimas versiones del X11, que lógicamente para darle más seguridad, pues digamos que me obligan a que cuando se abre una instancia del VNC en remoto, lo tenga que hacer el administrador del sistema, es decir, tengo que poner un sudo delante, y además me tengo que autenticar de alguna manera. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, eso me lo detallan también cuando intento lanzarlo, como lo veremos en el otro sitio, lo que voy a hacer es poner una autenticación de invitado, ¿vale? Antes de hacerlo, de todas maneras, como quiero utilizar la instancia por defecto, que es el puerto 5900, pues esta instancia que acabo de crear me la voy a cargar, ¿no? Con este comando. Es decir, voy a matar el proceso 85358 correspondiente a la instancia que acabo de iniciar, ¿vale? Vale,
ya no tengo ningún proceso VNC. Fijaos lo que os decía, si me vuelvo aquí al SSH que tengo abierto en el Windows, todo esto que tenéis aquí, toda esta literatura de aquí, pues más o menos lo que me dice es que a partir de la versión, por aquí me parece que lo pone por algún sitio, a partir de la versión 099 de X11VNC tengo, digamos, que autenticarme de alguna forma. Lo que vamos a poner es justamente esto, o sea, autenticarme como si fuera un invitado. Y además que para poder hacer eso tengo que realizar, digamos, el lanzamiento de la instancia como un usuario administrador, ¿vale? Por lo tanto lo tengo que hacer como el root. Eso también me lo ponen por aquí, por algún sitio, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada. ¿Cómo resolvemos el problema ese que hemos visto? Pues el comando este, que es el que quiero ejecutar, lo voy a ejecutar, pero poniendo delante un sudo y añadiendo aquí una autenticación de invitado, ¿vale? Tal y como me recomiendan aquí, ¿de acuerdo? Cuando lanzo la instancia así, pues fijaos, está intentando arrancar la instancia del servidor y ahora sí funciona, ¿vale? Ya está escuchando en el puerto 5900. Aunque lo esté haciendo aquí desde el Windows, evidentemente yo he lanzado la instancia en el servidor, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que quiero es desde el Windows abrir el escritorio del Lithium. Ya tengo aquí el servicio VNC corriendo. Por lo tanto, si yo me abro un visor VNC y le hago una petición al puerto 5900 de mi máquina, no de la máquina remota, porque para eso he creado el túnel, uno esperaría que aquí saliera el escritorio del Lithium. Sin embargo, si os fijáis, intentáis hacerlo, bueno, esto que salga ahora quiere decir que me he cargado aquí un proceso que estaba funcionando, pero vamos, si metéis las credenciales, pues se abre el escritorio. Yo esperaba que me diera un problema porque creía que aquí iba a estar corriendo el servidor VNC por el puerto 5900, que puede que lo tengáis activo vosotros porque lo instalamos en el Windows Server. Si al hacer lo que yo he hecho os da algún tipo de problema, deberéis de aseguraros que no tenéis ningún servicio corriendo en el puerto 5900, porque lógicamente no se puede utilizar ese puerto por parte de un servidor, que es el servidor este que instalamos en clases anteriores en el Windows Server, y utilizarlo también como si fuera un cliente. En este caso, aunque aquí parezca que está lanzado, pues no estará funcionando por el puerto 5900 y en consecuencia pues, me ha dejado entrar sin ningún tipo de problema, como estáis viendo, ¿vale? Lo que quería que vieseis es que si yo interrumpo esta sesión que acabo de iniciar, me salgo de aquí y me fijo en lo que sería el tráfico que he capturado, todo este. Si yo aquí intento ver alguna instancia de VNC, no voy a encontrar nada. Y como habéis visto, yo he visto el escritorio del servidor VNC que he lanzado en el Lithium. Sin embargo, aquí no aparece ningún tráfico de tipo VNC. Todo el tráfico que aparece es SSH. Las direcciones, evidentemente, son las mismas, la 172.26.0.126 del Windows Server y la 65 del Lithium, pero todo el tráfico es SSH. Sí, yo estoy encapsulando, metiendo, tunelizando, mejor dicho, el tráfico VNC por SSH. Entonces, de esa manera consigo que un servicio inseguro como VNC pues se canalice, se tunelice por un servicio seguro como SSH, ¿de acuerdo? Y cualquiera que esté viendo tráfico, pues lo que va a ver es tráfico encriptado de SSH. Si quiere que se ponga a descifrarlo, lo va a tener mucho más complicado que intentar, digamos, sacar algo en claro de una sesión VNC, que eso en principio, como digo, hay vulnerabilidades que se pueden atacar más fácilmente. Pues eso es cómo se tuneliza un servicio inseguro como VNC por un servicio seguro como SSH. ¿Vale? Voy a guardar también esta captura de aquí,
Factura VNC a través de SSH. Por si en algún momento tenemos que compararlo nuevamente, pero vamos, básicamente aquí lo habéis visto. Esto es todo tráfico SSH, lo otro era tráfico VNS, ¿de acuerdo? Más cosas. Yo tengo que utilizar obligatoriamente el puerto 5900 en un servidor VNC. Pues no, lo mismo que todos los servicios, eso se puede cambiar también, ¿de acuerdo? Y se puede cambiar una vez que se crea el túnel para utilizar otro puerto, tanto desde el punto de vista del cliente como desde el punto de vista del servidor. Por ejemplo, imaginaos que yo desde aquí, desde el Windows Server, quiero ver el escritorio del Lithium con una instancia de VNS que esté escuchando por el puerto 65.000, que no tiene nada que ver con el 5900. Y además las peticiones al puerto local, pues las quiero hacer también, por ejemplo, al puerto 65.000. Podría ser un puerto distinto. Para que sea distinto, pues vamos a utilizar, por ejemplo, el 64.000 del lado del cliente y el 65.000 del lado del servidor. Es decir, si me voy aquí, yo voy a tener aquí un cliente VNC, aquí voy a tener un servidor VNC, este servidor va a escuchar por el puerto 65.000 y yo voy a hacer las peticiones aquí al puerto 64.000, ¿vale? ¿Cómo se haría eso? Pues, en primer lugar, abro el túnel. Me vengo al Windows y abro el túnel. SSH -X para permitir el reenvío gráfico, -L para decirle que quiero crear un túnel local, voy a hacer las peticiones a un puerto local. Al puerto local al que le voy a hacer las peticiones es el 64.000 de mi máquina local, localhost, o sea 127.0.0.1. Voy a poner ahora localhost porque, digamos, tengo un nombre que me apunta directamente a la 127.0.0.1 y el puerto remoto hemos dicho que va a ser el 65.000. Abro la sesión en la máquina remota con un usuario en cuyas credenciales las tenga y que tenga posibilidad de entrar en esa máquina, en este caso José Antonio, y como veis, pues ya tengo abierta la sesión y ya tengo el túnel creado. Con esta opción de aquí he creado ya el túnel. Lógicamente aquí todavía no tengo ninguna instancia del servidor VNC, como veis. Pues nada, voy a lanzarla. Sudo x11 vnc -bg para ponerlo en modo background. Ahora sí que es importante porque si no lo pongo perdería esta consola, es decir, no podría utilizar la consola para escribir más comandos, luego lo tengo que ejecutar en segundo plano. -passwd, pues la contraseña que queréis. Si no queréis poner contraseña, no ponéis -passwd, voy a seguir conservando la misma, a bytes. Y ahora el problema es que si yo no especifico el puerto por el que quiero prestar ese servicio, pues esto por defecto me lo va a abrir en el primero que tiene disponible, y el primero es el 5900 porque no tengo ninguna instancia todavía del servicio VNC. Si yo quiero modificar el puerto de escucha, la opción que tengo que poner es esta, -rfd port, ¿vale? No me acuerdo de qué venía lo de RFD, no sé si era Remote Feedback Port, no lo sé. Pero bueno, la opción es esa. Quiero escuchar por el puerto 65.000, ¿de acuerdo? Pues nada, creo la instancia. Y como veis, ahora, cuando termine de arrancar, vaya por Dios, aquí me ha dado un problema. Vamos a ver dónde viene. A ver si me equivoco en la sintaxis, a ver si que no. Mira, sí. Vamos. Perdón, se me ha olvidado otra vez lo del outguess, ¿vale? O sea, recuerdo que a partir de la versión 0.99
es obligatorio poner una autenticación. En este caso se pone autenticación como invitado, que es lo que significa eso, y ya está. Se me había olvidado esto. Bueno, pues lo lanzo otra vez. Y como veis, esto se pone a escuchar por el puerto 65.000, ¿vale? En realidad esa instancia se está ejecutando en la máquina remota, es decir, en el Lithium. Bueno, pues ahora, cuando yo abra aquí mi visor, pues en lugar de hacerle la petición al puerto 65.900, le voy a hacer la petición al puerto local, que sería el 64.000. O sea, a mi máquina local le hago la petición al puerto 64.000. Le voy a conectar, me pide otra vez la contraseña y ahí lo veis, ¿vale? En este caso estoy conformando un túnel. En la máquina remota el servidor está funcionando en el puerto 65.000, está escuchando en el puerto 65.000, y en el cliente pues le estoy haciendo la petición a un puerto local que es el 64.000, ¿de acuerdo? Esto mismo, y ya para terminar, para no serme muy pesado, se puede hacer también con otro cliente, que es como viene un caso práctico en el libro de McGraw-Hill. Un cliente gráfico como por ejemplo podría ser el PuTTY. Fijaos. ¿Cómo se utiliza esto? Bueno, yo ya tengo aquí parametrizado, digamos, un perfil para que lo entendáis. En el perfil este de prueba túnel me voy a loguear en la máquina remota con el usuario José Antonio a través del puerto 22. ¿Cómo se crean los túneles utilizando el PuTTY? Pues básicamente lo que hay que tocar son dos cosas. En primer lugar, si abro aquí SSH, fijaos que tengo un apartado X11, tendré que tener habilitado lo que es el X11 forwarding. Eso equivale a la "-x" que hemos utilizado en el comando de consola. Por otra parte, aquí tendré que poner cuál es el puerto por el que yo voy a recibir, digamos, el tráfico del servicio que estoy tunelizando. En este caso, para hacer el mismo ejemplo que antes, el puerto 64.000, ¿vale? Y además, en el túnel tendré que especificar también pues cómo quiero crear el túnel. Esto es un ejemplo que yo tenía creado aquí. Voy a quitar ese ejemplo. Aquí arriba lo que se pone es el puerto local al que yo le voy a hacer la petición. En este caso hemos dicho que el 64.000, ¿vale? Y aquí debajo se pone, y esto es un poquito confuso porque aunque ponga aquí destino, la máquina que yo pongo aquí en realidad no es la máquina remota, es mi máquina local. Por eso aparece aquí el 127.0.0.1. Y separado con dos puntos, el puerto remoto donde voy a implementar el servicio, que en este caso sería el 65.000. Bueno, para cambiarlo, vamos a poner en este caso el 63.000, por ejemplo, para que ahora escuche el servidor por el 63.000. O sea, voy a hacer las peticiones al puerto 64.000 y el servidor me va a escuchar por el puerto 63.000. Le doy a Open y me va a abrir el túnel con estas características, ¿vale? Si quiero guardar esta configuración que acabo de hacer para utilizarla más posteriormente, pues en el perfil que yo quiera le doy a Save y ya todos esos parámetros que he tocado aquí se quedan guardados, ¿vale? De manera que no los tengo que repetir en un futuro. Tanto el túnel como el reenvío. Bueno, lo del túnel no se ha quedado grabado porque no le he dado a añadir. Hemos dicho que vamos a utilizar el puerto 64.000 aquí, en local, y en remoto el 63.000, ¿vale? Le tengo que dar a añadir, tiene que aparecer aquí. Y ahora sí, le digo que me guarde ese perfil y ya lo voy a tener ahí disponible para próximas sesiones, ¿vale? Bueno, pues abro la sesión, me logueo, ya tengo abierto el canal SSH con el túnel conformado. Pues ahora lo que tengo que hacer es abrir una instancia de VNS, que de momento no hay ninguna. Vamos a comprobarlo. No hay ninguna, pues abro una instancia de X11 VNS, poniéndolo en modo background. En este caso no voy a utilizar contraseña, ¿vale? Para que no me pida contraseña. Con RFB port hemos dicho que vamos a escuchar, en este caso por el 63.000, y además es necesario el out guess. Pues lo ejecuto. Esto intenta arrancar el servidor y si todo va bien, pues
pues aquí lo veis, está escuchando por el puerto 63.000. Bueno, pues si de nuevo me abro aquí un visor VNC y le hago la petición al puerto 64.000 de mi máquina local, que es el que había configurado como puerto local, le voy a conectar y directamente entro, en este caso sin especificar contraseña porque no le he puesto que me pida contraseña. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí veis cómo se puede jugar con el tema de los puertos y demás. Más cosas, vamos a rizar el rizo. Yo estoy viendo desde el Windows el escritorio del Lithium. ¿Podría ver desde el Lithium el escritorio del Windows? Bueno, pues también. En este caso no voy a utilizar encriptación a través de SSH, simplemente voy a abrir una instancia de VNS. Aquí parece que tengo el servidor corriendo por el puerto 5900. No sé por qué antes no me dio un problema. No requiero autenticación en este servidor VNC, como estáis viendo, no tengo puesta ninguna contraseña. Vale, pues eso está funcionando. Así que si me voy al Lithium y abro un visor de VNC, yo aquí tengo instalado uno que se llama Tiger VNC, que también lo hemos instalado en clase. Y en este caso hago una petición a la máquina 172.26.0.126 y al puerto 5900. Como digo, en este caso no estoy tunelizando el servicio, así que directamente hago la petición al servidor VNC. Pues si le doy a conectar, fijaos qué es lo que va a ocurrir. Eso es lo que ocurre. Esto cuando lo vea Roberto seguro que dice, un virus, se ha bugueado el sistema. Bueno, a ver si en la próxima clase sois capaces de explicarme por qué pasa esto. Así sabré si alguno de vosotros ha visto el vídeo y si se rompe un poquito la cabeza para explicarme por qué pasa esto. Si alguno de vosotros utiliza OBS Studio, que es el programa que yo estoy utilizando para grabar este vídeo, pues a lo mejor le suena un poquito esto. Pues bueno, cuando nos veamos en clase tratáis de explicármelo. Fijaos que cuando cierro uno de los visores VNC, en el otro sitio sí que puedo ver las cosas sin ningún tipo de problema. Bueno, pues como digo, a ver si sois capaces de explicarme por qué pasa eso. Pues nada, ya habéis visto cómo se tunelizan servicios inseguros a través de SSH. Espero que os sea de aprovechamiento. Hasta luego.